Este que le habla es el profeta Edric de la iglesia Ciudad de Fe y Casa de Oración. Estoy aquí en esta mañana para compartirte una palabra que sé que va a edificar tu vida y especialmente al cuerpo de Cristo donde quiera, en las naciones donde esté. Este es mi canal del profeta Edric N. Pagán Ruiz en YouTube. Y esta palabra le puse este tema porque es lo que el Señor, ¿verdad? Me hizo hincapié en sobresaltar sobre todo esto, que es cómo nosotros llegamos a ser un cuerpo con Cristo. Dicho de otra manera, sería cómo sincronizamos al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, en espíritu, alma y cuerpo. Hablamos de una sincronía del Espíritu. También es como nosotros cómo establecemos una congruencia tripartita de todo nuestro ser. Otra manera de decirlo sería cómo hacer una armonía tridimensional de nuestras vidas. Y todo esto con lo que quiero decir y lo que quiero llegar al punto es el proceso de nosotros convertirnos en la esposa de Jesucristo. Dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 4, el verso 12, que ciertamente la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del alma, hasta partir el alma, dice otra versión, y el espíritu, hasta los tuétanos de los huesos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque sigue y establece al final que ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. En todo este proceso, ¿verdad? Dios ha puesto una palabra en mi corazón acerca de cómo nosotros, para llegar a ser un cuerpo con Él, dice la palabra del Señor, que Él en nosotros, según lo que nos está diciendo Hebreos capítulo 4, verso 12, Cristo mismo en nosotros es la espada, es la palabra del Señor que penetra hasta partir el espíritu, partir el alma, partir los huesos, ¿verdad? Que llega hasta los tuétanos de los huesos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiere decir que en cada área de nuestro ser, en nuestro espíritu, hay algo que el Señor va a partir. En nuestra alma hay algo que el Señor va a partir. Y en nuestro cuerpo hay algo que el Señor va a partir. Si nosotros vamos desde la creación del primer hombre, ¿verdad? De Adán, nosotros tenemos que entender que antes del Señor tomar la costilla del varón, varón y hembra estaban en un solo cuerpo. Es decir, era como decir que habían dos seres vivos dentro de un mismo cuerpo. Saben que este es el principio que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Que Cristo y la iglesia sean un solo cuerpo. Que seamos el cuerpo de Cristo.
que la esposa y el esposo estén fundidos en un solo cuerpo. Entonces, Dios quiere entrar, quiere ocupar cada área de nuestro ser, pero necesita una puerta. Si nosotros vamos a la estructura de lo que nos dicen las Sagradas Escrituras en el tabernáculo de Moisés, nosotros entendemos que el tabernáculo de Moisés era una figura de la deidad misma, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a la misma vez era una figura de cómo ese Dios del universo iba a hacer habitación en el hombre. Primero en Cristo, ¿verdad? Porque Cristo fue las primicias, ¿verdad? El modelo perfecto de lo que Dios quería hacer en el cuerpo de Cristo que hoy llamamos la iglesia. Pero en esa estructura nos revelan las Sagradas Escrituras que había una puerta de entrada o una entrada a cada área de ese tabernáculo. Y es así que cuando Jesús se enfrenta a su pueblo, a los fariseos y a los escribas en su tiempo, a los maestros de la ley, Él les dice a ellos que si ellos querían acceso al Padre Celestial, si ellos querían acceso a ese Padre, a ese Dios que habita en los cielos, era a través de Él que tenían que entrar. Pero Él mismo, se describe a sí mismo ante ellos como que yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando nosotros profundizamos acerca de esto, nos damos cuenta que Jesús le estaba diciendo a los religiosos de su tiempo que el único camino a Dios, que era Él, hacía una obra profunda en nuestras vidas. Y en esa obra profunda, en nuestras tres partes de nuestro cuerpo, de nuestra vida, hay unas aberturas principales por las que Cristo entra. Y son tres puertas, como ya dije, que hay que atravesarlas. En tu cuerpo hay una puerta, en tu alma hay una puerta y en tu espíritu hay una puerta. Esas aberturas son las que la espada del Señor, que es Cristo, parte en nosotros para que Él pueda integrarse a todo nuestro ser. La puerta del cuerpo, como bien Cristo les hizo saber a su pueblo allá en aquel momento, es el camino. Así que la puerta a nuestro cuerpo es el camino. La puerta del alma es la verdad. Y la puerta del espíritu se llama la vida. El viaje de nosotros como la esposa es de afuera hacia adentro de esa habitación del Señor que se veía como ejemplo en el tabernáculo de Moisés. Todas las personas que se acercaban al tabernáculo, ¿verdad?, para ofrecer aquella ofrenda que fuera acepta, aquel sacrificio que fuera acepto delante de Dios, tenían que entrar desde afuera hacia adentro, comenzando por el atrio. Pero note esto, pero Cristo, que es el esposo,
Cristo venía de adentro, del lugar más íntimo, más adentro del tabernáculo hacia afuera, para encontrarse con nosotros en esa habitación. Entonces, el viaje del esposo, como estoy diciendo, es de adentro hacia afuera. El de la esposa de afuera hacia adentro, dando a entender una especie de relación íntima, ¿verdad? Como lo es el de un varón y una hembra cuando en el matrimonio se juntan para producir, para fructificar. Cuando los seres humanos atravesamos el camino, en nuestra realidad experimentamos la salvación. ¿Por qué? Porque a la misma vez, así como Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, el mismo nombre de Yeshua en hebreo, en el original, es un nombre compuesto, que la primera Y o Y inicial representaba el mismo nombre de Yahvé. Luego le seguía una comilla. Esa comilla en el lenguaje hebreo se identifica con el aliento de Dios. Y luego el resto de la palabra de Jesucristo en hebreo, que es Yeshua, Eshua, venía de una palabra hebrea, Teshua, que significaba salvación, libertad y victoria. Es decir, Cristo nos estaba diciendo que en el camino, en la primera fase del camino, encontrábamos salvación. O sea que la salvación es la primera dimensión en la cual nosotros conocemos al Señor. Lo que realmente confesamos cuando inicialmente nos acercamos a Cristo es que Jesucristo es el Señor, que en hebreo era lo mismo que decir que Yeshua es Yahvé. Y es ese Yahvé que conoció Israel en el Antiguo Testamento. Sin embargo, el nombre original de Jesucristo es Yeshua. Y lo que significa todo el nombre de Jesucristo es que Yeshua es Yahvé con su aliento, con su espíritu, trayendo a través de Jesucristo salvación, libertad y victoria. Cuando Dios, por medio de Cristo, como el camino, nos parte o nos atraviesa, nos inicia en la dimensión de la salvación, que es el atrio, el lugar donde no solo Cristo se quiebra, sino que nosotros nos quebramos junto a Él. En esa primera parte dentro del atrio, que es el altar del sacrificio o el altar del holocausto, donde se ofrecía aquella ofrenda, sacrificio o libación que se iba a ofrecer ante Dios, porque era una demanda de obediencia para estar en la presencia del Señor. Pero era solamente la primera dimensión. Luego Cristo iba y se lavaba o nos lava por medio de su hablar, de sus palabras en vida y en espíritu, en su naturaleza. Y cuando hablamos de la naturaleza
nos referimos a la frecuencia, a la atmósfera o el ámbito donde su voz corre, fluye, para que nosotros, escuche bien, asfixiemos, sepultemos todo otro sonido humano o enemigo que no sea la voz de Dios. Y así se levante su naturaleza, porque son sus palabras, como dicen las Escrituras, que son espíritu y son vida. Entonces, son las palabras habladas del Señor las que son espíritu y son vida y forman en nosotros la naturaleza de Cristo. Esto es lo que ocurre en nosotros, la esposa. Ahora, en el esposo ocurre que él se mete en nuestro espíritu para vivir ahí. Cristo viene a habitar dentro de nosotros. Ahora, luego del camino pasamos a la puerta de la verdad, que es la puerta en nuestra alma. Ahora, ¿qué ocurre hacia adentro y hacia afuera de nuestra alma? ¿Qué ocurre en la responsabilidad de la esposa y lo que hace el esposo dentro de nosotros? Bueno, en el alma, Dios, como dije antes, nos parte por la verdad. Así sucede que la esposa comienza a tener los pensamientos, los deseos y la voluntad de su esposo Cristo. Se conocen en el altar de la exaltación a Él, de la adoración y de las oraciones. Comen de Cristo en su sabiduría escondida. Pero primero se les desvela la luz que está representada en el candelabro de los 7 brazos que estaba allí en el lugar santo, que estaba allí en nuestra alma. ¿Por qué? Porque es la verdad de Dios, la puerta de entrada en el área donde Dios parte en nuestra alma. ¿Por qué? Porque lo que viene a producir es libertad. Así como dice la palabra, conoceréis la verdad. Ahora, en esta dimensión, conoces a Cristo como la verdad. Y esa verdad te hace libre, verdaderamente libre. Entonces, el candelabro es representativo de la revelación de Jesucristo, de entender a Cristo, de comenzar a comprender su corazón. Y cuando hablamos de su corazón, es el alma de Dios, los deseos, la voluntad, las emociones de Dios respecto a todo asunto que es para Él importante en nuestra vida. Así que en esa luz representada en el Espíritu Santo, allí en el alma, nos traza la obra completa según las características de su espíritu, según el carácter de su espíritu en sus 7 esencias, porque el candelabro tenía 7 brazos. Así las sagradas escrituras nos hablan en Isaías 11, 1 y 2, que en el Espíritu de Dios hay 7 esencias, pero nos los describe como los 7 espíritus de Dios. Vayamos un momento allá a Isaías capítulo 11,
los versos 1 y 2. Dice así: del tronco de Isaí, ¿verdad? Porque en una figura profética, David, que es el tronco de Isaí, representa a Cristo. Y nos dice: del tronco de Isaí brotará un retoño. Cristo, un vástago, nacerá de la descendencia de David. Nacerá de sus raíces. El Espíritu del Señor, 1, reposará sobre él. Espíritu de sabiduría, 2, de entendimiento, 3, espíritu de consejo, 4, de poder, 5, de conocimiento, 6, y de temor del Señor, 7. 7 esencias que hay en el Espíritu del Señor. Y es así como también en el Nuevo Testamento al temor del Señor se le identifica con la santidad. También se identifica al Espíritu como Espíritu de gracia, 2. También se le identifica como Espíritu de verdad, 3. También se le identifica como el Espíritu de vida, 4. También se le identifica como que Él nos da espíritu de revelación y sabiduría, 5. También se nos dice que Él es el Espíritu de Cristo o el Espíritu del ungido, 6, lo cual nos ofrece el significado que por medio del Espíritu se nos imparte la unción de Dios, de gobierno, de reino. Y 7 se refiere al Espíritu como el Espíritu de adopción, porque es el que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, por el cual clamamos: Abba, Padre. Es decir, no podemos llamar al Señor Padre si no es a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando entramos por la verdad, experimentamos a Cristo en la libertad. En el esposo pasa que allí en el alma, Él sale de nuestro espíritu y ocupa nuestra alma y se goza con nosotros en toda arte y expresión psicosomática de adoración, en todo aspecto social de relación con nosotros, que involucra emociones, voluntad y deseos. Es allí cuando comemos a Cristo como el pan. Comemos a Cristo como el pan. Así que Cristo se expresa en nuestra vida del alma, en lo psicológico, en lo emocional y en lo voluntario. Existe un fluir de Dios en nuestras ideas, en nuestro hablar, en nuestros deseos, nuestras emociones y nuestra voluntad. Luego pasamos a la tercera área de nuestra vida que Cristo parte, que es
en sí la meta del Señor. Partir también nuestro espíritu, porque es allí donde se completa ese proceso tridimensional para que el Señor se manifieste en su gloria, en lo que Israel llamaba como la Shekinah, la presencia manifiesta del Señor. Entonces, hacia adentro y hacia afuera del espíritu, lo que ocurre es que en nuestro espíritu accesamos a la presencia manifiesta de Dios en nosotros con toda su gloria, en todo lo que Dios es en su naturaleza, en esa naturaleza superior de Dios, que se impone sobre todo el entorno de nuestro espíritu para dominarlo, para cambiarlo y para expresar su soberanía. Y es así que cuando el Señor domina, culminando la fase en nuestro espíritu, sale la presencia de Dios como la mayor influencia para dominar en nuestro ambiente, para cambiarlo y para expresar la soberanía de su deidad y su persona a todos los que nos rodean, desde nuestro prójimo más cercano hasta el más lejano, y atraerlos a Él. En nuestro espíritu, Dios o Cristo nos atraviesa por la vida y experimentamos a la misma vez su victoria. Por eso, cuando Cristo accesa nuestro espíritu por la vida, lo que produce es la victoria. Como ya dijimos, camino, verdad y vida producen salvación, libertad y victoria. La vida por la victoria. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que sorbida es la muerte en victoria. Es lo que Cristo, a través de su resurrección, al culminar su obra, hace en nosotros. Sorber la muerte para otorgarnos a nosotros la vida Zoe, la vida sobrenatural, la resurrección. Dice que el mismo Espíritu que levantó de los muertos a Cristo opera en nosotros. Así que Él absorbe toda muerte con su vida y muestra una total victoria con el poder de su resurrección. El esposo Cristo sale a nuestro cuerpo, muestra su poder y revela un gobierno que sobrepasa todo poder humano. Un poder que frustra la magia, todo lo oculto. Un poder que sobrepasa la política de este mundo. Un poder que domina y es soberano sobre la farmacia de este mundo o la farmaqueia o todo aquello que sin Cristo viene a producir salud en nosotros. Y esto no significa que Dios no haya dejado la naturaleza en los árboles, en frutos, en hierbas que ayudan o contribuyen a nuestra salud. Pero significa también que cuando todo lo terrenal falla, Cristo no falla. Que nuestra salud completa se encuentra en Cristo y no en sí en las cosas que Él da, que es en la persona de Cristo de la cual fluye toda salud, toda vida, toda libertad. Sucede que todo el ámbito humano es cedido, es ocupado y es
gloriosamente tomado a funcionar por Dios mismo. Es por eso que la meta de Dios es llenarlo todo. Así que cuando entendemos estas cosas, entendemos la escritura de forma diferente y vemos en cada escritura, en cada historia de la Biblia, que Cristo estuvo como una figura en cada una de esas historias del pasado sobre lo que Él iba a hacer y hacer dentro de nosotros, en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Quisiera que, por lo tanto, me acompañaras a el libro de Josué, el capítulo 3. Josué, capítulo 3, los versos del 14 al 17. Dice así la palabra del Señor en el libro de Josué, el capítulo 3, de los versículos 14 al 17. Cuando el pueblo levantó el campamento para cruzar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto marcharon al frente de todos. Ahora bien, las aguas del Jordán se desbordan en el tiempo de la cosecha. A pesar de esto, tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, éstas dejaron de fluir y formaron un muro que se veía a la distancia, más o menos a la altura del pueblo de Adán, junto a la fortaleza de Zaretán. A la vez dejaron de correr las aguas que fluían en el mar del Arabá, es decir, el mar muerto, y así el pueblo pudo cruzar hasta quedar frente a Jericó. Por su parte, los sacerdotes que portaban el arca del pacto del Señor permanecieron de pie en terreno seco, en medio del Jordán, mientras todo el pueblo de Israel terminaba de cruzar el río por el cauce totalmente seco. Note que desde el libro de Josué vemos a Josué, que es una versión del nombre de Yeshua, de Jesús, un modelo de lo que Jesús iba a hacer en nuestras vidas. Así que cuando leemos el libro de Josué con este entendimiento, vamos a ver cosas que Jesús hace en nuestras vidas. En primer lugar, nos dice que cuando el pueblo levante el campamento para cruzar el Jordán, cuando su pueblo hoy, que es la iglesia, levante, edifique su habitación en todas las denominaciones de la iglesia, porque el campamento estaba compuesto de cada una de las 12 tribus de Israel, dando a entender que todas las denominaciones
que de alguna forma hablan del Dios de Israel, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, necesitan levantar el campamento para cruzar el Jordán. Ahora, el Jordán, ya dije que el campamento representa la habitación de Dios con todas las denominaciones de su pueblo. Pero el Jordán es símbolo, significa su nombre, aguas del que desciende. Y nos añade el pasaje que estas aguas se desbordaban cada vez que era el tiempo de la cosecha. Ahora, ¿sabía usted que el que iba a descender al Jordán era Jesús mismo cuando fue bautizado por Juan el Bautista? Es decir, el mismo nombre del río Jordán profetiza o habla de aquel que iba a descender a esas aguas, dándonos a nosotros el modelo o el ejemplo de cómo accesar a Dios. Entonces, déjeme decirle algo. El ámbito donde se mueve el pueblo de Dios tiene que ser por medio de Jesús. Sin Jesús, las aguas o el ámbito donde el hombre quiere accesar a Dios sin Jesús es religión. Y esas aguas falsas que son religión y no la habitación de Dios por medio de Cristo, se desbordan, hacen daño si Jesús no está en medio, si Jesús no está en el asunto. Por eso lo que Dios quiere edificar es su habitación, su reino y no una religión. Una religión es un método humano sin Dios, pero el reino es el método de Dios que Dios reveló con Dios. Así que necesitamos como pueblo levantar el lugar de su habitación en nosotros. Y así que cuando se levante el lugar verdadero de su habitación, la gente que tiene su sacerdocio, como dice ahí, los sacerdotes que llevaban el arca, la gente que realmente contiene su sacerdocio, el sacerdocio de Dios dentro de sus vidas, en su interior, y que muestran su presencia, su arca, marchan al frente, portan y llevan al pueblo a lo verdadero de Dios. Muestran al Cristo manifestado, al Cristo resucitado. Pero sigue diciendo que a pesar de esto, esta gente que porta la presencia de Dios, de alguna forma, si ellos fueron llamados como Josué a entrar a esas aguas para detener aquel fluir que hacía daño, para que el pueblo también pudiera atravesarlo. Representa la humildad de esa gente que porta ese sacerdocio y esa presencia. Quiere decir que
la estructura falsa se muestra como oposición a la estructura verdadera. Es decir, a pesar de esto, estos sacerdotes, por aquella agua que se desborda sin control, sin orden, recibe oposición del fluir de la verdadera naturaleza, de la frecuencia, del ámbito donde Dios se mueve, donde Dios habita. Figura estas aguas de ese ámbito en el cual realmente Dios se mueve. Reciben oposición de un fluir falso, de un fluir que viene a destruir. Y justo dice estos pasajes, justo dicen que tan pronto como los pies de los sacerdotes que portan esa presencia tocan esas aguas falsas, que no permiten que el resto del pueblo de Dios entre a ese fluir, esas aguas falsas dejan de fluir y forman un muro que se ve a la distancia, forman una protección. La gente con verdadero sacerdocio que porta la presencia de Dios, que hace que la presencia de Dios a través de ellos se manifieste, crean un muro, hacen una protección para, escuche bien, que esté a la altura del pueblo de Adán o de esa ciudad de Adán, de esa naturaleza falsa, de esa naturaleza vieja. Es decir, ocultan la naturaleza equivocada, la naturaleza del primer Adán, para que ahora sea edificada la naturaleza del postrer Adán, que es Cristo. Y note esto. Dice que el pueblo de Adán, figura de la naturaleza caída del hombre, de ese primer Adán, estaba junto a la fortaleza de Zaretán. Y la fortaleza de Zaretán significa o proviene de una raíz que significa perforar, punzar. Y es un lugar en Palestina. Es decir, el lugar donde el enemigo quiere hacer daño al pueblo de Dios, quiere perforarlo, quiere destruirlo, quiere matarlo, quiere robarle. Es en el verdadero diseño de Dios, es en la verdadera naturaleza de Dios. Así que junto a la fortaleza, específicamente allí donde el enemigo quiere edificar su estructura, donde él quiere perforarte, note esto, el nombre de Palestina es el nombre atribuido a Israel de los enemigos de Israel. Es decir, apela a una falsa naturaleza, a un diseño equivocado del pueblo de Dios o del pueblo de Israel. Por lo tanto, si el pueblo de Dios quiere reflejar su verdadera naturaleza, la naturaleza de Dios, la naturaleza de Cristo, ser
el Israel de Dios. Tiene que ocultar, tiene que sepultar, enterrar esa naturaleza caída. Tiene que deshacerse del falso diseño, de la falsa estructura. Tiene que destruir la naturaleza caída. Nada más que los pies de este ejército es lo que el Señor necesita, los pies de su iglesia, los pies de su pueblo, los pies de su cuerpo, toquen esas atmósferas, porque esa gente es verdadero sacerdocio, con verdadera presencia de Dios. Cuando ellos toquen esas atmósferas con sus pies, debajo de sus pies, esas naturalezas, esos ámbitos dejarán de fluir, dejarán de operar y van a formar un muro que exactamente va a matar, va a apartar y van a hacer que dejen de verse esa naturaleza vieja de Adán, y los huecos o las aberturas se desaparecen porque son llenados a causa de la fusión del esposo y la esposa. Los espacios vacíos son suplidos por la presencia manifiesta y la presencia verdadera del Dios del Israel de él. Pero nos dice más, a la misma vez que está ocurriendo esto, dejaron también de correr las aguas que fluían en el mar